Buenas tardes, estimada comunidad. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Roxana Galloso, quien es abogada experta en litigios y arbitraje. Pertenece al área de solución de controversias del estudio Echecopar, asociado a Baker y McKenzie International. Es máster en Derecho de la Empresa y posgrado en litigios civiles en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha tenido a su cargo la Cátedra de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y ha dictado arbitraje en el Diploma de Especialización de Arbitraje en la Universidad ESAN. Exponente y autora de diversas publicaciones en temas de su especialidad. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse inscrito en el curso. Les pido de antemano disculpas por la voz. Estoy un poco ronca, así que espero que la voz me acompañe durante toda la ponencia. Mil gracias a Bill Lawyer por la invitación. El tema respecto del cual vamos a tratar durante los siguientes minutos es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que no es una figura que veamos muy usualmente en la práctica, pero que, dada la importancia y lo que significa respecto a la cosa juzgada, que tiene, todos sabemos, rango constitucional, creo que es importante dedicarle algunos minutos para tener claro qué significa, quiénes están legitimados y cuál es el procedimiento que regula el Código Procesal. Si me permiten, voy a compartir pantalla un segundo para empezar la presentación. Espero que se esté viendo. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Lo ven bien en grande? Sí, doctora. No. Ya, perfecto. A ver, empecemos. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Se están pasando las diapositivas? Perdón que pregunte, pero solo para estar segura. ¿Sí? Recién va en el título, ¿cierto? No, ya estoy en la 2. ¿No se pasa? No ha cambiado. Ya, un segundo. Stop share. Ya estoy volviendo a compartir. Estoy en la página 1. Voy a pasar a la siguiente, por favor, si me confirmas que pasó. ¿Pasó? Sí. Ya, Doctora. listo. Muchas gracias. Mil disculpas por la interrupción técnica. Ahora sí. A propósito de esta figura, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿de qué se trata? ¿De qué cosa vamos a hablar? Se trata de una institución que introdujo el Código Procesal Civil vigente, que se refiere a la posibilidad de denunciar supuestos de fraude que se pueden atribuir a ambas partes, a una de ellas o incluso al juez, que perjudican a las partes o incluso a un tercero ajeno al proceso, cuando, vamos a ver más adelante, se utiliza el proceso judicial como un medio para el fraude, ¿no es cierto?, para perjudicar a alguien. Esta figura, repito, la introdujo el Código Procesal Civil vigente y solo está prevista, vamos a ver la modificación normativa que sufrió este artículo 178 respecto a su versión original, solo está prevista para casos de fraude o colusión, ¿ok? Y evidentemente se exige la necesidad, dado lo gravoso que significa dejar de lado la cosa juzgada, hay la necesidad de acreditar el fraude o la colusión. Más adelante vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos fraude o mencionamos colusión. Lo más importante para abordar el tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la norma básica, y es aquella que está en el Código Procesal, es el artículo 178. Nuestro norte, nuestra guía en esta presentación de breves minutos, va a ser este artículo, el artículo 178. ¿Qué información nos da este artículo? Y la información es muy vasta, ¿no? Porque no solamente se refiere a plazos, también se refiere a legitimidad, se refiere a causales, se refiere a efectos, todo regulado en una sola norma. El artículo 178 establece que hasta dentro de 6 meses de ejecutada, esto es importante, de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fue ejecutable,
puede demandarse a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con este acuerdo. Alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude o colusión, que es lo que decíamos al inicio, afectando el derecho a un debido proceso cometido por una o por ambas partes, o por el juez o por este y aquellas. Dice además que puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia de acuerdo a los principios que se exigen en este código. En este proceso solo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. Si la decisión fuese anulada, se reponen las cosas al estado que corresponda. Sin embargo, la nulidad, y esto hay que tenerlo en cuenta, no afecta a los terceros de buena fe y a título oneroso. ¿Qué pasa si se pierde? Si no es amparada, el demandante paga las costas y costos doblados y una multa no menor de 20 unidades de referencia procesal. Me he permitido leer la norma porque esta va a ser la base de toda la exposición. Veamos brevemente qué consideraciones generales tenemos en torno a este procedimiento de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. La cosa juzgada, no perdamos de vista, que está relada como uno de los principios de la función jurisdiccional. Revisaba antes de empezar el artículo 139, está en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, establece claramente que uno de los principios es precisamente el no dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Vean ustedes la importancia que tiene, digamos, para la seguridad jurídica el carácter de cosa juzgada de las decisiones que adoptan los órganos que ejercen justicia, que administran justicia en virtud de la Constitución. Es en este rango, si quieren, del tira y afloja entre mantener la seguridad jurídica y el relativizarla, que a lo largo del tiempo se han dado diversas tesis en torno a este tema. La tendencia es, como decía Vescovi, lo he citado en la parte final de la diapositiva que ustedes ven en pantalla, hablaba de un procedimiento, un proceso de humanización del proceso, si se quiere, de moralización del proceso. ¿Qué cosa está, digamos, en los extremos? La tesis de la inmutabilidad del fallo, ¿no es cierto? Que la cosa juzgada prima sobre todo, y no importa si se cometen en aras de mantener ese carácter inmutable injusticias. Esa tesis de inmutabilidad del fallo se ha dejado de lado, y había otra en el otro extremo, ¿no es cierto? Y la del otro extremo era aquella que propugnaba que en cualquier momento, y esto ocurría, por ejemplo, en el régimen alemán, en los años, en 1940, cuando los fiscales del Tercer Reich podían decir en cualquier momento que querían levantar el carácter de firme de cosa juzgada y revisar decisiones en aras, decían ellos, del bien colectivo, ¿no? Que ya sabemos todos que no era tal, sino que más bien lo que se intentaba era cometer abusos. Esta referencia que hago a estas corrientes ha decantado en una tesis media, ¿no? Que es la que tenemos regulada en nuestro Código Procesal Civil, que es aquella que reconoce, como lo acabo de leer, el carácter de cosa juzgada, está reconocido constitucionalmente, es un principio jurisdiccional en aras de seguridad jurídica, pero tampoco puede negar que el proceso como tal no es simplemente un fin, sino es el medio para lograr una convivencia social adecuada entre todos. Y es por ello que se trata de garantías a través de supuestos excepcionales, que son aquellos que hemos mencionado, regulados en el 178, que permiten levantar el carácter de cosa juzgada en supuestos, repito, absolutamente tasados, excepcionales y acreditados. Esta posición intermedia es la que está, digamos, a la que está adscrita nuestro Código Procesal Civil. Si quieren ahondar en este tema, que es básicamente doctrina, y les cuento un poco la historia de cómo surge esta figura, les he dejado aquí referencia a los libros de Peirano y de Enrique Vesco. ¿Cuándo se permite revisar una sentencia judicial definitiva? Hagámonos esa pregunta. O sea, si tenemos a la cosa juzgada constitucionalmente reconocida por un lado, preguntémonos en qué supuestos podría revisarse. Para eso, volvamos al artículo 178, que como les dije al principio va a ser nuestra base para todo.
Podrá revisarse a través de este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que leímos, es uno de conocimiento, las sentencias o acuerdo de las partes homologadas por el juez que ponen fin al proceso. Esto es importante, que ponen fin al proceso. No se trata digamos, autos que hayan sido dictados al interior del proceso con fraude o con colusión, sino de sentencias o acuerdos que ponen fin a la controversia que ha sido sometida a la decisión del Poder Judicial. Siempre que se acredite que el proceso donde se dictaron ha sido seguido con fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso. Esta excepción a la cosa juzgada de los fallos tiene como sustento, digamos, a dejar de lado la seguridad jurídica, el tema de evitar el fraude, ¿no es cierto? Y esa es la pregunta básica que surge en estos casos. ¿Cuándo podemos estar frente a una situación de fraude? ¿Qué situaciones configuran como fraude? Para eso, permítanme recurrir a estas definiciones que creo que nos pueden ayudar a decantar un poco frente a qué nos encontramos, ¿no es cierto? Pensemos un poco en supuestos prácticos. En primer lugar, una conducta procesal dolosa destinada a obtener una decisión jurisdiccional que en apariencia es legal, esto es importante, pero que en realidad encierra un provecho ilícito. Quieren lograr un provecho, actúa con dolo para perjudicar a una de las partes o incluso a un tercero. Otra definición es aquella de Ledesma, que está aquí citada, es toda desviación del proceso, no utilización de este como medio eficaz para obtener la actuación de la ley, el corromperlo mediante maquinaciones, maniobras y ardides, destinados a obtener un resultado que la ley no permite o que prohíbe, o que no podría obtenerse utilizando normal y correctamente esa complicada maquinaria que es el proceso, ¿no es cierto? Están fuera de la definición aquellas situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que pueden confabular contra una sentencia justa. Esto es importante saberlo. No estamos ante supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que bien podrían acaecer para considerar injusta una decisión, pero respecto de las cuales no ha mediado en modo alguno, digamos, una situación de fraude, colusión entre las partes, entre un tercero, incluso a veces ante, digamos, incluso en frente a un juez, ¿no es cierto? Porque también podría demandarse al juez por haber sido partícipe de una situación de fraude. Estas situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito, tengamos claro que no están incluidas dentro de lo que se considera fraude, sino identifiquen para configurar si están ante una situación que justifique este proceso, si están ante una maniobra, un ardid, para lograr un beneficio en contra y perjudicando a la contraparte o a un tercero. La pregunta que surge es la colusión. ¿Qué es esto de la colusión y si es una causal distinta al fraude, ¿no? Toda la doctrina y en general la jurisprudencia identifica al fraude como género y a la colusión, si quieren, como una forma de fraude, ¿no? No le dan independencia. Sin embargo, es una suerte de manifestación, ¿no? Así como lo puede ser cuando comete perjurio un testigo, cuando se emplaza a través de forma viciada a una de las partes para evitar que ejerza su derecho de defensa y obtener una decisión sin haberlo oído y por lo tanto en su contra y absolutamente injusta, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, esta casación me pareció bien relevante, ¿no? Porque nos puede dar pie a comentar algo que no debemos perder de vista, y es lo que decía al inicio. La regulación actual del artículo 178 del Código Procesal Civil es una redacción modificada. La primigenia tenía una previsión a la que se refería a la afectación al derecho al debido proceso. Seguro varios de ustedes ya están pensando que, digamos, el peligro que entrañaba una causal abierta como aquella del fraude, colusión o afectación al debido proceso. Esta casación dio cuenta precisamente de eso en ese momento. Es una casación de la Corte Suprema del año 2002. Y aquí se menciona en qué ha consistido el fraude o la colusión o la afectación a su derecho al debido proceso. La violación al derecho al debido proceso es causal de una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, podemos invocarla y aquí
como decía, la primera redacción la incluía. Tenía una palabrita aquí que decía dolo, no tiene actualmente dolo, el dolo no está regulado. El dolo no es otra cosa que la intención, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Fraude, colusión o afectación al derecho a un debido proceso. Hemos dicho que la colusión es en realidad una modalidad del fraude, una manifestación del fraude. El dolo, en cambio, es la intención de dañar que se encuentra implícita claramente en el fraude. Ahora no ha sido más recogida, ¿no? Y ahora actualmente no van a encontrar en el artículo 178 la referencia a la causal de afectación al derecho a un debido proceso como causal, ¿no? Como tal. Perdón. Estaba activando el chat por si había algo, pero creo que no. Disculpen, me distraje. Ahora sí. También quería comentar en torno a esta modificación normativa. Si han tenido experiencia, por ejemplo, en el caso de las anulaciones de laudos arbitrales y las causales de anulación de laudo, tema judicial vasto que también es interesante. En el caso de las anulaciones de laudo, también tenemos, digamos, números clausus de causales absolutamente cerradas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Hay una de ellas que es la que se considera o se malutiliza como si fuera un cajón desastre y tiene que ver precisamente con no haber podido hacer valer derechos, ergo haber visto violentado el derecho al debido proceso de una de las partes. La práctica ha llevado a que a través de esta causal del literal B del artículo 63.1 de la ley de arbitraje, y lo menciono solo como símil y como referencia, no porque tenga que ver con la nulidad de causa juzgada fraudulenta, sino porque sí creo que es importante mencionar una tendencia cuando se colocan causales, digamos, abiertas, o se permite a los justiciables, digamos, abusar, porque finalmente la cláusula abierta permite diferentes interpretaciones, ¿no? Creo que lo más correcto ha sido no considerar la afectación al debido proceso como causal. Una afectación al debido proceso no es necesariamente una situación de fraude, ¿no es cierto?, que justifique levantar el carácter de cosa juzgada. Y lo mismo ocurre en el caso de la nulidad de laudos arbitrales, donde esta forma de haber previsto la causa lamentablemente lleva a muchos a tratar de intentar la nulidad de un laudo cuando claramente no se produce ninguna de las causales que están previstas, ¿no? El caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un supuesto mucho más cerrado. ¿Cuáles son, las modalidades de fraude procesal? ¿Qué tipos de fraude, digamos, pueden haber? En un primer momento mencionemos el fraude en el proceso. El fraude en el proceso como situaciones que se dan al interior del proceso, en la que una de las partes, uno de los partícipes del proceso, intentan engañar o causar un perjuicio a la contraparte o a un tercero, ¿no? Por ejemplo, y lo mencioné hace un momento, faltar a la verdad para impedir que una de las partes sea notificada, ¿no es cierto? Y finalmente termine estando rebelde en una causa sin ofrecer pruebas, sin defenderse, para obtener un fallo a favor, ¿no? Violando el debido proceso claramente y actuando con dolo, con fraude. Presentar documentos falsos o adulterados, con firmas falsificadas, prestar declaraciones falsas, esos son supuestos de fraude al interior del proceso. Momento en el que ocurre este fraude. Este fraude puede ocurrir, digamos, puede ser advertido antes de la sentencia con autoridad de cosa juzgada, ¿no? O sea, podría haber ocurrido al interior del proceso y ser advertido durante el proceso. O ya firme el fallo dictado en el proceso, si por ejemplo se trata de un documento adulterado y no se tenía mayor noticia respecto a que era falsificado. Si estamos ante el primer caso y la situación fraudulenta se produjo al interior del proceso, ¿no? en el decurso del trámite del mismo, la persona perjudicada, la parte perjudicada, tiene que hacer valer todos los medios impugnatorios, nulidades y todos los mecanismos de defensa que prevé la ley para poder defenderse, ¿no es cierto? Y cuando el fallo ya fue dictado, digamos, y recién toma conocimiento
debe acreditar, además, que se ha producido el fraude, claro está, estar dentro del plazo que vamos a ver más adelante, y además acreditar que ese fraude fue determinante para el sentido de la sentencia, porque evidentemente tiene que ser perjudicial y tiene que estar relacionado directo, no debe tratarse de cualquier situación, ¿no? Tiene que acreditar que ha influido en la decisión que se ha adoptado, que se considere injusta y además viciada, ¿no? Otra modalidad de fraude es el fraude por el proceso, ¿no? Es cuando utilizan el proceso como instrumento, el proceso en sí mismo, y seguro se les viene a la mente los casos de demandas fabricadas, ¿no es cierto? Aparecen de pronto acreedores que no son tales y demandan a un deudor solo para defraudar a un tercero que tiene una legítima creencia que hacer valer. Y claro, viene previamente alguien que no tiene una creencia real, demanda, incluso obtiene una medida cautelar sobre el único bien del cual podrían hacerse cobro, y con eso defraudan la intención de cobro de un tercero legítimo, ¿no? En este caso, el fraude está en el proceso en sí mismo, ¿no? Y es el proceso en su integridad el cual es simulado. Se le pretende dotar de legalidad, ¿no? Aparentemente todo es legal, hay un demandante, un demandado, incluso se allana, no dice que no debe, ¿no? Se deja demandar, rápidamente sale el embargo, se inscribe, nadie se queja y finalmente se impide la posibilidad de cobro de un acreedor legítimo, ¿no? ¿Qué caracteriza a este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Seguramente lo intuyen, lo hemos mencionado ya hace un momento, es un remedio excepcional, ¿no? Está en este justo medio entre la cosa juzgada y su inmutabilidad y una necesidad de justicia, ¿no? De no reconocer el proceso como fin, sino como medio, ¿no? Es excepcional y solo por causales específicamente identificadas y debe interpretarse de forma restrictiva. Es residual porque, como dijimos hace un momento, se tienen que haber agotado todos los mecanismos de impugnación previstos o demostrar que no se pudieron usar porque no se conocía esta situación fraudulenta y se reconoció después, recién una vez ejecutada la decisión con autoridad de cosa juzgada. Es extraordinario, ¿no? Es el principio en favor del proceso, en favor de salvar la cosa juzgada, es el que prima. Pero en situaciones graves donde se acredita el fraude está justificado la nulidad de cosa juzgada. Y tiene alcance limitado, y eso tiene que ver con el alcance de la efectividad de la sentencia que declare fundada una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que ataca directamente a aquellos actos que están viciados de fraude y no a todo el proceso, ¿no? Se pretende retrotraer las cosas, lo vamos a ver cuando hablemos en un momento más de los efectos, retrotraer las cosas al momento en que se produjo el fraude para que se, lleve adelante esta situación sin esa situación fraudulenta, ¿no es cierto? Se repongan las cosas al estado en el que no se cometa el fraude. ¿Contra qué fallos puede interponerse una nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Leímos en el artículo 178 dos tipos: las sentencias ejecutadas o con autoridad de cosa juzgada, si no fueren ejecutables, ¿no? Si hablamos de fallos no ejecutables, pensemos en sentencias declarativas, ¿no es cierto? Que no es que tengan un mandato de pago, no tienen algo que ejecutar, una obligación determinada que hacer, ¿no? Sino que declaran un derecho o una situación jurídica concreta, ¿no? Aquella que haya sido objeto del proceso. Y también puede demandarse la nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra acuerdos de las partes que pueden estar contenidos, por ejemplo, en una conciliación extrajudicial, en una transacción extrajudicial, que hayan sido puestas por las partes a homologación por parte del juez, ¿no es cierto? Para ver, recordemos, cuando un juez homologa, un juez lo que hace es verificar que hayan prestaciones recíprocas, que se hayan cumplido las formalidades para la celebración del acto, que tengan facultades para ello, etcétera, ¿no? Si estos acuerdos son homologados y luego se conoce que están viciados y que han sido objeto de una situación de fraude o colusión, en los términos que prevé el 178, estamos contra la posibilidad de demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra esta transacción o conciliación. ¿Qué requisitos
se requieren, qué requisitos, vale la redundancia, son necesarios para que proceda la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Que la sentencia sea producto del fraude, ¿no? Que el sentido del fallo esté determinado por el perjurio, el fraude en el emplazamiento, el ardid de las partes o la colusión. Esto lo dije antes, es importante. Esta situación de fraude, el acto concreto, debe ser tan determinante para el sentido del fallo que esto lo tiene que acreditar quien demanda. No ha de ser cualquier situación fraudulenta que no atañe a la decisión adoptada. Por ejemplo, si se ha cometido perjurio, por ejemplo, y fue determinante el testimonio de aquel testigo para mover la balanza digamos, a la sentencia que se dictó, y el juez falló de una forma determinada, considerando probada la situación que se estaba invocando por la declaración fraudulenta, ese es un caso claro en el que al acreditarse que se ocurrió perjurio, digamos, se justifica que se declare nula esa sentencia para que el juez, al momento de valorar la prueba, no tenga en cuenta el testimonio fraudulento, ¿no? Que la sentencia ocasione un perjuicio efectivo, y esto tiene que ver, y acá vienen a colación los principios de las nulidades, no hay nulidad sin agravio. Claramente la sentencia tiene que causar un perjuicio a aquella parte que va a intentar y que va a pretender el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Quien ejerce la nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe haber sido perjudicada, pero además, y esto es bien importante, no debe haber propiciado el fraude, ¿no? Y acá entra a tallar la teoría de los actos propios, que tanto desarrolla y aborda en torno a no ser, digamos, que va de la mano con el principio de buena fe, ¿no? No puede denunciarse la existencia de un fraude que yo propicié o que yo toleré. El tolerar va de la mano de, oye, tengo la obligación de impugnar a través de todos los mecanismos procesales que prevé la ley al interior del proceso para quejarme por la ocurrencia de la situación fraudulenta y revertirlo. Claro, si ya nadie me hace caso y finalmente se expide el fallo y nadie me hace caso en ninguna instancia y la Corte Suprema deniega todo lo que estoy pretendiendo, no me va a quedar otra, pero nadie podrá decir que no me quejé, que iniciar un proceso de nulidad de cosa fraudulenta. Y evidentemente no debe tratarse de una situación que la parte que va a demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta haya propiciado. Esto último que mencioné, que va de la mano de actos propios, actuar de buena fe, es lo que se conoce como el principio de protección, y lo ha recogido la Corte Suprema. Acá me permito citar esta casación, que es la 1376, acá tienen la imagen en pantalla, y se refiere justamente a uno de estos principios, el de protección, ¿no? Dice, uno de estos principios es el de protección, que guarda relación con la doctrina de los hechos propios, y se encuentra recogido, y este es el principio, conforme al cual quien dio lugar o propició el vicio no puede solicitar la nulidad, con lo cual se busca evitar que quien realiza o propicia el acto viciado pueda tener la posibilidad de elegir cuáles deban ser sus efectos, es decir, aceptarlos si les son favorables o denunciarlos si les son adversos, ¿no es cierto? Esto atenta contra la lealtad, principios como la lealtad y la buena fe. Por eso decía que esto de los actos propios está de la mano con la buena fe y la lealtad. En esta otra casación, la 1802, dice lo siguiente, dice la naturaleza excepcional, acuérdense que una de las características precisamente era esta, ¿no? El carácter excepcional de esta figura, hace que su admisión sea restrictiva, sin que puedan calificarse como fraude o colusión aquellos hechos que se discutieron y fueron resueltos y no impugnados. Acuérdense, no tolerar el vicio, el fraude. Pues lo contrario supondría que las negligencias pueden subsanarse mediante la presente acción, lo que resulta inaceptable, ya que se desnaturaliza la labor jurisdiccional. Así que estas dos sentencias, la 1376 y la 1802, nos dan una idea sobre lo que les decía, ¿no? De los requisitos para ejercer, para pretender una nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
¿Qué más se exige? ¿Qué otros requisitos? Interponer la demanda dentro del plazo de 6 meses de ejecutada la resolución o dentro del mismo plazo desde que adquirió la autoridad de cosa juzgada si no fuera ejecutable. Y aquí se plantea la siguiente problemática. Si aún ejecutado el fallo, el afectado no toma conocimiento, sino mucho tiempo después de los 6 meses. Esto es algo que se pregunta, que ocurre en la práctica y siempre es objeto de resoluciones por parte de los tribunales, ¿no? Yo tengo 6 meses de plazo de caducidad. Entonces, si se vence este plazo, que es de caducidad, no puedo hacer más. Pero resulta que ya se ejecutó y yo no sabía que el documento era adulterado, me he enterado mucho después. Y aquí mucho se ha planteado, han habido, digamos, ella en doctrina muchas tesis a favor de una modificación que extienda este plazo, pero en resumen lo que ha venido ocurriendo en el foro es, y en jurisprudencia, es que se ha privilegiado esta naturaleza excepcional de este remedio. No se ha querido colocar, y el legislador ha optado por un plazo reducido, no extendido, para no dejar una puerta abierta, como dice la diapositiva, digamos, a la posibilidad de que se perjudique la seguridad jurídica en extenso y con plazo abierto, digamos, para cuestionar. Por ello, si me preguntan, yo no sé si estoy de acuerdo con los 6 meses, le hubiera puesto 12, no sé si 6 meses sea suficiente, probablemente no, pero esa ha sido la opción legislativa. Y si se preguntan por qué 6 meses, bueno, la respuesta la van a encontrar en doctrina, en todas las discusiones en torno a por qué este privilegio tiene que ser acotado incluso de forma temporal, ¿no? Temporalmente ponerle un coto a la cantidad de tiempo que se tiene para cuestionar la seguridad jurídica. Esta casación, que creo que buscando, digamos, fallos en torno a esto que les estoy comentando, encontré de la Corte Suprema 1203 del 2014, donde la Corte Suprema le enmienda la plana a la Corte Superior de Justicia, a una sala de Lambayeque, que había hecho una interpretación no literal, claramente no literal, del artículo 178, que tenía que ver con desde cuándo se computa el plazo de 6 meses. Entonces, esta Corte Superior, bueno, me pareció interesante, digamos, estamos claros que son 6 meses, eso lo dice la norma, creo que ahí no hay más ciencia que decírselos, pero creo que en la práctica, y seguramente ustedes lo advierten también, las situaciones de la vida real suelen ir más allá de cualquier previsión del legislador. Y en este caso funciona así, ¿no? La Corte Superior tomó una decisión que la parte perjudicada claramente llevó a la Corte Suprema a través del recurso de casación por alegación de violación a la aplicación de la norma sustantiva, indicando que el plazo no vencía, digamos, se empezaba a computar en una fecha distinta a aquella prevista en el artículo 178. El artículo 178 prevé expresamente, lo leímos al inicio, que el plazo computa desde que es ejecutable, ¿no es cierto? Desde que la sentencia judicial es ejecutable. No desde que queda firme, sino de que es ejecutable. Y aquí el entendimiento de la Corte Superior fue distinto. Pero lo que ocurrió es que la Corte Suprema simplemente no respaldó la tesis, casó la decisión por considerar que la interpretación estaba cambiando el sentido al texto literal expreso de la norma, que no admitía una distinción en torno a la fecha de inicio del cómputo de los 6 meses. Solo la dejo ahí para que la tengan en cuenta si a alguien le pasa situación similar. ¿Cuál es la legitimidad activa y la legitimidad pasiva en el caso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? ¿Quién puede demandar y contra quién? Y aquí pongámonos en zapatos de la práctica y pensemos quién podría estar en una situación de cometer fraude y contra quién, ¿no? En el caso de la legitimidad activa, una de las partes, ¿no es cierto? O el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia. Pensemos en un momento en el ejemplo del proceso como instrumento de fraude. Un proceso como instrumento de fraude en el que existe colusión entre el demandante, que es un supuesto acreedor, y el demandado, que es un deudor, que quiere
digamos, no pagar una deuda real a un tercero, vemos legitimidad clara en aquel tercero que tiene una creencia que finalmente no va a poder hacer valer porque se ha creado esta figura fraudulenta de un proceso en el que incluso se ha trabado una medida cautelar. La legitimidad pasiva, ¿a quién podemos demandar en situaciones como esta de fraude? ¿Quiénes generaron el fraude? Esa es nuestra pregunta. No puede ser una parte, puede ser ambas partes, como en el caso que acabo de plantear, contra el tercero, e incluso puede ser el juez, ¿no es cierto? El juez puede estar coludido con las partes para una situación como esta, y incluso podríamos estar frente a un supuesto de legitimidad pasiva de terceros, ¿no? Auxiliares jurisdiccionales, secretarios, órganos de auxilio judicial, como peritos, ¿no es cierto? Siempre y cuando se acredite que han participado en el fraude. ¿Qué efecto causa el inicio del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Importante saber que el interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no va a suspender la ejecución del fallo. ¿Okay? Per se, el hecho de interponer esta demanda no lo va a suspender. No es como la demanda de revisión de legalidad, ¿no es cierto?, que suspende una ejecución coactiva por la sola interposición. En este caso no. Para que se suspendan los efectos de la ejecución del fallo, tendría que haberse trabado una medida cautelar, que en nuestro código solo es posible una medida cautelar inscribible. Por lo tanto, no podríamos estar frente a una de innovar, una temporal sobre el fondo, una que modifique la situación de hecho y suspenda la situación, una de no innovar, por ejemplo. Se plantea además como requisito de procedencia de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, demandar una vez ejecutado el fallo, por lo que no parece que el legislador haya tenido como digamos, como máxima, como tesis, el prever la posibilidad de suspensión de la ejecución. Sí, la inscripción de la demanda, para que sea anotada, estoy pensando, por ejemplo, en un inmueble, ¿no? Si el objeto de esta demanda fraudulenta que han coludido un demandante y un demandado, era evitar que se disponga de un inmueble, está claro que es importante inscribir para este pobre acreedor desfalcado, inscribir la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el inmueble y evitar la sucesiva transferencia para que no se alegue buena fe registral si se empieza a transferir una y otra vez, y claro, quien termina adquiriendo finalmente no tiene ningún conocimiento del fraude, ¿no? ¿Qué efectos tiene esta sentencia que ampara la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta? En primer lugar, levanta la autoridad de cosa juzgada, retrotrae las cosas hasta el momento en que ocurrió el fraude. Todos los actos afectados, solo restringido a aquellos que han sido afectados, no a todos, ¿no? No, o sea, imaginemos, y aquí me pongo el caso práctico de la no notificación fraudulenta, porque se negó, se falseó, se juró en vano y se dijo que no se sabía el domicilio cuando se demuestra finalmente a través de algún documento que se enviaron otras comunicaciones y que claramente el demandante conocía el domicilio del demandado y simplemente no lo presentó para que sea declarado rebelde y no se defienda. En ese caso, las cosas se retrotraerán al momento que corresponda y tendrá que ejercer su derecho de defensa y tendrán que repetirse todos aquellos actos que tengan que repetirse porque tiene el derecho a defenderse, ¿no? Esto no implica que el fallo en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se vaya a pronunciar sobre el fondo de la controversia inicial, y esto debe quedar claro. Estamos alegando la situación de fraude determinada a una situación concreta del proceso primigenio, pero no al fondo. De ese proceso podrá haber sido por cobro. No se va a pronunciar sobre si tiene derecho a cobrar o no, si lo tenía, no lo tenía, si la letra de cambio sirve, no sirve, si el contrato, digamos, el contrato lo adjuntó, si requirió, etcétera. Simplemente se va a dar cuenta de la existencia o no de la situación fraudulenta que se está denunciando. El juez va a dar las directrices para que el proceso primigenio se adopten aquellas medidas y el proceso se lleve adelante ante el juez que lo conoció, siempre y cuando, obviamente, el juez no haya sido demandado como partícipe del fraude. Y no se afecta a los terceros de buena fe que adquirieron a título oneroso. ¿Qué efectos tiene la sentencia que desestima la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta?
Si se desestima una demanda como esta, el código ha establecido un efecto grave, ¿no? Si la demanda no es amparada, no solo pagas costas y costos doblados, sino además pagas una multa de 20 unidades de referencia procesal. No sé si el monto sea muy, no, digamos, desincentiva el iniciar este tipo de procesos cuando no se tiene razón, y sí está sancionando el ejercicio abusivo del derecho de acción, en este caso en concreto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? ¿Qué establece? Y esto creo que es importante mencionarlo. ¿Qué establece el proyecto de reforma del Código Procesal Civil sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta? El proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que lo encuentran, si buscan, la resolución es la Ministerial 70-2018 del Ministerio de Justicia, ha incluido una figura que se denomina revisión civil, que cambia este esquema de regulación de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esto no está aprobado, pero creo que es importante traerlo a colación en situaciones como esta, en foros como este, para que todos estemos enterados de lo que podría ocurrir si se aprueba esta modificación normativa. Creo que en algún caso incluso con bondades, ¿no? La revisión civil permite cuestionar las sentencias con autoridad de cosa juzgada o resoluciones que pongan fin al proceso sin pronunciarse sobre el fondo, y aquí hay una diferencia con lo que decíamos antes. No solamente contra sentencias que se resuelven en el fondo, sino aquí pensemos, por ejemplo, en aquellas referidas a una excepción, ¿no es cierto? A una excepción a la que se refiere un presupuesto procesal o una condición de la acción determinada, que no implica pronunciamiento sobre el fondo, pero que al ampararse pone fin al proceso. Podría ocurrir que para dicho efecto, para que se expida esa resolución de excepción, ha ocurrido una situación fraudulenta, y en ese caso prevé la revisión civil la posibilidad de pedir la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Revisión civil, comillas, ¿no? Porque no le llama igual. No deja de contemplar el fraude como alternativa, pero le da un espectro mucho más amplio. No solo fraude, sino que delimita supuestos que me parece, y esto es una opinión personal, bastante adecuado, porque da supuestos como denunciar vicios probatorios, problemas en el emplazamiento, prevé expresamente las causas. También, como en el caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, solo es una figura excepcional, la revisión civil, y solo opera para remediar situaciones graves, ¿no? Otra diferencia tiene que ver con la posibilidad de pedir tutela provisional. Veíamos hace un momento, cuando mencionamos la medida cautelar de inscripción, que no se permite una medida cautelar de suspensión de efectos, como una de no innovar. En el caso de la revisión civil, sí, ¿no? El efecto de la sentencia que resuelve la revisión civil puede ser de nulidad del fallo cuestionado o incluso revocación del mismo. Notas características de este proceso de revisión civil: contra sentencias firmes o resoluciones que ponen fin al proceso sin pronunciarse sobre el fondo, y esto tengan en cuenta las excepciones. Legitimidad pasiva: ¿contra quién? Contra el Poder Judicial, representado por su procurador, y contra las partes del primer proceso o contra el juez si hubiera participado en la situación fraudulenta. ¿Quién es competente? Acá hay una regulación distinta. En primera instancia, la Sala Superior en lo civil; en segunda instancia, la Corte Suprema, y no procede casación. ¿Qué requisito plantea la demanda? La presentación de una caución del 10% de la cuantía que se discutió en el proceso, y en caso que se pierda el proceso de revisión civil, esto se convierte en una multa. Esta parece ser, y esto también una opinión personal, una cuantificación, digamos, de la sanción, de la multa, mucho mejor en cuantía que aquella que mencionábamos antes, que tenía que ver con doblar las costas, ¿no? Y establecer 21 unidades de referencia procesal. Esto podría desincentivar mucho más si la caución, ¿no? Aquel que piensa que no va a ganar un proceso de revisión civil porque simplemente está inventando la situación de fraude, tiene que saber que va a perder el 10% de la cuantía, ¿no? Y si es un monto importante, el 10% de la cuantía no es poca cosa. La legitimación activa: quien fue parte o su sucesor, un tercero con interés en el primer proceso, y la demanda no suspende la ejecución de la sentencia. Misma situación ocurría en el caso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pero aquí sí existe la posibilidad, y eso hay que tenerlo en cuenta si esta modificación se da,
de pedir una medida provisional o una medida cautelar. ¿En qué casos puede plantearse la demanda de revisión civil? Y decíamos, ha acotado los supuestos. Si el juez incurrió en un supuesto de concusión o cohecho, y aquí se exige que haya sentencia condenatoria firme de los delitos, ¿no es cierto?, de la concusión. Y regresemos un poco, yo no lo recordaba al preparar esta presentación, lo recordé más, que qué cosa es concusión y qué cosa es cohecho. Concusión es cuando el funcionario público abusa del cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio, ¿no? Un beneficio patrimonial. Y en el caso del cohecho, el funcionario servidor acepta, recibe o solicita directa o indirectamente un donativo, una promesa, ventaja a cambio de lograr una decisión, ¿no? Y acá pensemos en la posibilidad de participación de terceros, que decíamos podían estar involucrados, como son los órganos de auxilio judicial, los secretarios, aquellas personas que participan en el trámite del proceso. Esta es una de las causas, una de las causales para la revisión civil. También es si la parte que pierde el proceso lo sigue en rebeldía por un emplazamiento inexistente o defectuoso y no podía conocer el proceso precisamente por esa situación de ocultamiento del proceso por la persona que va a ser demandada, puede ser la contraparte, por ejemplo. Si se demuestra la existencia de coacción o violencia provocada por la parte vencedora, este supuesto no lo ejemplifico mucho, pero podría ocurrir si ha habido coacción para evitar que se apersone y se defienda, ¿no? Me pongo en ese caso. Y si hubo colusión entre las partes en perjuicio de un tercero. Esto, repito, son los supuestos de la revisión civil que creí importante tengan presentes en caso se dé la aprobación del anteproyecto de modificación del Código Procesal. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta es vía paralela a la acción de amparo, y esta es una pregunta importante a tener en cuenta, y les va a pasar en la práctica probablemente cuando les digan, ¿y por qué no planteas un amparo? ¿No? Y la respuesta es, la acción de amparo no exige acreditar fraude o colusión, por lo tanto son procesos distintos. El Tribunal Constitucional, y acá me he permitido citar esta sentencia, no sé si se ve bien el número, creo que no, es el 04493 del 2008, ha establecido claramente que no se trata de vías paralelas, que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta existe para un supuesto de fraude o colusión, ¿no es cierto? Y la acción de amparo tiene una naturaleza distinta que tiene que ver con la violación, sabemos todos, de un derecho fundamental, pero no porque haya ocurrido un supuesto de fraude o colusión. Como este caso, hay casos excepcionales en los que no existe vía paralela, y aquí, si me permiten, creo que es súper útil tener presente este texto de Samuel Abad, del constitucionalista, que con una claridad que lo caracteriza, nos comenta los 4 casos, dentro de los cuales son excepcionales y no existe vía paralela. Uno de ellos, el que tiene que ver con las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral de selección, ratificación o destitución de jueces. En el caso de amparos contra normas autoaplicativas, el último es cuando se cuestiona una investigación realizada por una comisión del Congreso, y el importante, que es el tercer párrafo de aquí, que se presenta cuando se impugnan resoluciones judiciales a través del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Porque las razones es que en ese caso la violación al debido proceso, que nadie seguramente cuestiona que ocurre, es consecuencia de una situación de fraude, ¿no es cierto?, al interior del proceso. Y creo que estoy en el minuto exacto, ni que lo hubiera pensado. Muchas gracias por la atención, estoy a su disposición. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata intervención. Bueno, hay un par de preguntas propuestas por nuestros participantes. La primera es de parte de Oscar, que dice: buenas tardes. ¿Cómo demuestro o acredito el fraude? ¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar? A ver, esto sí es práctica pura.
Depende de qué tipo de fraude. Si estamos en una situación de fraude, que es uno bastante común, que tiene que ver con el ocultamiento, por ejemplo, de la notificación, la falsificación, digamos, el juramento falso en torno a desconocer el domicilio del demandado, eh, he patrocinado personas que se han enterado de procesos seguidos en ausencia suya, que les han causado un perjuicio, que pueden ofrecer declaraciones de testigos o que han ofrecido documentación que de manera fehaciente, digamos, y coetánea en el tiempo a este proceso ocultado, ¿no? Oculto, eh, podían permitirle al juez que conoció la nulidad de cosa juzgada fraudulenta saber que ese demandante sí conocía el domicilio, ¿no? Estoy hablando de comunicaciones, de cartas, a veces hasta de recibos. A veces me acuerdo de casos de cuentas bancarias mancomunadas con el antiguo amigo, que era el demandante que negaba que no conocía dónde se había ido a vivir esta persona, y claramente conocía dónde, porque incluso tenían cuentas bancarias mancomunadas y habían indicado domicilios, y las cuentas y los recibos llegaban a esos domicilios. Digamos, esto es un tema bien casuístico, ¿no? Dependiendo del vicio que se invoque, del fraude que se invoque, digamos, se van a presentar un abanico de posibilidades probatorias. Pero se me ocurren algunas como esas, si el supuesto es el indicado en el del domicilio. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Una siguiente pregunta es de parte de Cristian Muñoz, quien dice: buenas tardes. Agradezco la exposición. Formulo dos preguntas. Primero, si se acredita que el abogado planeó junto con su patrocinada el evento fraudulento, ¿también podría ser demandado el letrado en el mismo proceso? O de no ser así, ¿bajo qué supuesto sí podría ser demandado? ¿Y existirá algún medio por el cual podríamos transmitirle más preguntas académicas? Gracias de antemano. Eh, a ver, el sujeto pasivo en estricto no debería ser el abogado. Lo que se me ocurre, a ver, el supuesto en que se pone en jurisprudencia es cuando han participado incluso órganos de auxilio judicial, ¿no? Nunca he visto, la verdad, al abogado incluido en el proceso de nulidad de causa juzgada fraudulenta, pero ahora que lo pienso, no me parece tan descabellado intentar incluirlo. Lo que sí he visto es, ante la situación, digamos, de colusión de este señor del abogado, procedimientos administrativos de responsabilidad y procesos de daños y perjuicios contra el, digamos, si se acredita que causó un perjuicio, un daño con el fraude, digamos, y la recomendación a su cliente. Y procedimientos administrativos por faltas éticas ante el Colegio de Abogados de Lima, que eso es algo que sí es bien recurrente, ¿no? Pero claro, todo el éxito de esos procedimientos al abogado van a tener como norte, digamos, van a estar como en puntos suspensivos esperando lo que se resulte de que se acredite o no se acredite que hubo fraude, digamos, al interior del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y Muchas gracias. la pregunta dos me faltó, que les envíen a través de ustedes, yo encantada si me hacen llegar alguna consulta, no hay problema. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Bueno, una tercera pregunta la realizará Asus de manera oral. Tienes el uso de la palabra, Asus. Hola. Hola. Asus, ¿desea realizar alguna pregunta? Bueno, en el chat hay otra tercera pregunta. A ver si. Primero respondemos la del chat y después le cedemos el pase a Asus. Creo que tiene un inconveniente. De parte de Alexis Doroteo dice: ¿se puede retrotraer efectos que ya, que ya se ejecutaron y causaron daño a terceros? ¿Existe responsabilidad civil por quienes participaron en la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta? A ver, un segundo. Se pueden retrotraer efectos que ya se ejecutaron y causaron daño a terceros. No se puede afectar a terceros con la sentencia en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Ese es un límite y está en la norma. Existe responsabilidad civil por quienes participaron en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
responsabilidad civil no, o sea, entendería que no, ¿no? La sanción es aquella que se ha establecido como lo mencionado, ¿no? El tema de las costas dobladas, el tema de las 20 unidades de referencia procesal. Sí, acá tendría que armarse toda una estrategia para justificar un supuesto responsabilidad civil que imagino es extracontractual, ¿no? Aquel que por dolo culpa causa un daño está obligado a indemnizarlo. No la veo. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, una siguiente pregunta es de parte de Eric Muñoz, quien dice, planteo el siguiente caso. El cónyuge A formula una demanda de alimentos por derecho propio en contra de su cónyuge B. En dicha demanda consigna como domicilio del cónyuge demandado el conyugal. No obstante, sabía que el demandado se encontraba de viaje en el extranjero por motivo de trabajo y además, cuando este demandado regresaba al país, una o dos veces al año, no podía enterarse del proceso por cuanto los documentos notificados los recibía la propia cónyuge demandante, de allí que el demandado fuese declarado rebelde. Al final se emitió una sentencia firme a favor de la cónyuge demandante. ¿Estaríamos ante nulidad de cosa juzgada fraudulenta? El juez debió darse cuenta de que el domicilio donde se notificaba al demandado era el mismo que la cónyuge demandante y de ser así, ¿cómo debió el magistrado proceder judicialmente? Gracias. No creo que el juez sea imputable por esto, aunque a veces me ha pasado, algunos asistentes jurisdiccionales tienen el cuidado de incluso sacar el certificado de movimiento migratorio para saber si están en Perú o no, y digamos las fichas RENIEC. Me ha pasado algunos que son escrupulosos y se dan cuenta de estas situaciones, pero no creo que el juez vaya a ser imputable por no hacerlo. Y la pregunta 1, ¿estaríamos ante una nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Yo la sustentaría, sí, porque está claro que esto fue generado para que no se defienda. Y si tiene como probar que ella sabía que él estaba afuera, seguramente pasaba alimentos, tenían comunicación respecto a los hijos, alguna manera de probar habrá. Yo creo que es sustentable eh, invocar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta por eso. Muchas gracias, estimada doctora, por su respuesta. Y bueno, para finalizar, Azu, tienes la mano levantada si deseas hacer alguna pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, se te Hola. escucha. Asus es la marca de la computadora. Pensé que no me llamaban, era yo. Mi nombre es Vanessa. Hola. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Mi pregunta es la siguiente. Mire, Sí, en proceso de nulidad de cosa jugada fraudulenta ocurre mucho el tema de las notificaciones, ¿no? A veces por colusión con el señor sí. notificador y una de las partes para evitar las notificaciones o cualquier situación parecida. Dentro de su exposición, usted indicó que en caso de demostrarse la nulidad de cosa jugada fraudulenta, los efectos sería retrotraer hasta donde se causó perjuicio. Correcto. Bien, pero al margen de ello, ¿habría algún tipo de sanción para las partes que ocasionaron la nulidad? Por ejemplo, para el notificador. Bueno, yo lo incluiría como demandado porque es parte de, ¿no? Es parte de los órganos de auxilio. Él también habría sido partícipe de la situación fraudulenta. Y sobre lo de responsabilidad, como creo que va un poco en la línea de la pregunta que me hacían hace un momento sobre responsabilidad civil de los que causaron todo, ¿no? Creo que va a depender un poco de lo que ocurra. Si se llega a determinar en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que el fraude ocurrió y las cosas se retrotraen, creo que eso habilita, y lo pensaría, a una estrategia de iniciar un proceso de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Obviamente probando la cuantía del perjuicio, lo que fuere, ¿no? Sí, no veo por qué no estudiar esa posibilidad. Confieso que no lo he visto, o sea, no he visto que hayan iniciado un proceso de responsabilidad civil post proceso de nulidad de cosa jugada fraudulenta, pero no veo por qué no analizar la situación. Ya, doctora, otra pregunta, independientemente de este proceso civil,
también podría iniciarse como consecuencia del amparo de esta pretensión, de esta demanda, un proceso penal. Si se acredita, por ejemplo, que se han adulterado o falsificado documentos, incluso se puede configurar un delito contra la administración de justicia, ¿no? Sin perjuicio de otros más. Así que sí, porque claro, si estamos ante una situación de colusión y demás, y ha implicado favorecimiento que involucran jueces, magistrados, órganos de auxilio, etcétera, también. Puede tener arista penal también. Ah, ok. Muchas gracias por su respuesta, doctora. No, a ustedes por el interés. Estimada doctora, bueno, agradecerle por absorber las preguntas propuestas por nuestros participantes y agradecerle de parte del equipo B-Lawyer por su tiempo y por su grata ponencia y esperamos contar con usted en la siguiente oportunidad y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a todos los que han tenido la deferencia de anotarse al curso. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora.